Muy bien, ya estamos con invitado aquí en el estudio Henrich y Loyola. Les contábamos que vamos a estar hablando de la historia de aportes locales a la construcción de la red a nivel, la red de internet, a nivel nacional y obviamente cómo todo eso se fue acoplando a nivel internacional. También a partir de la publicación de un libro y la presentación que se va a hacer en un rato nada más, de la periferia al centro, el CONICET Bahía Blanca y su aporte al desarrollo de internet en Argentina, que es un trabajo de José Marcilese y Marcelo Tedesco. Y está José aquí en el estudio. Bienvenido, gracias por acercarte. Gracias por la invitación. Bueno, esto es en el marco de un congreso importante a nivel latinoamericano de informática, que a su vez, me contabas, tiene como varias propuestas a su interior en la cual se encuadra la presentación. Sí, esta presentación se enmarca dentro del Simposio Argentino de Historia, Tecnologías e Informática, que es uno de los simposios que integran las Jornadas Argentinas de Informática, que se desarrollaron esta semana, terminan hoy, en el marco de la Universidad Nacional del Sur. Es un congreso muy grande, muy multitudinario en cantidad de gente y en temas, y tiene un área destinada a una mirada más histórica de esa acción que tiene un rol central hoy, que es el tema computación, redes, informática, programas, todo lo que ya sabemos. Bien. José es licenciado, doctor en Historia, es investigador adjunto de CONICET, bueno, trabajo también en el archivo de la Universidad Nacional del Sur, y Marcelo Tedesco está también como licenciado de Historia y parte de sus aportes sobre la comunicación. Bueno, ¿cómo encaraste este trabajo en particular? Porque generalmente hablamos de, claro, otros aspectos de la historia local y demás, tal vez, imagino, prejuicio, más accesibles desde tu rol como historiadora, a cuestiones que no sé cuánto se mezclan desde los aportes técnicos, ¿no? En una disciplina como esta. Bueno, esto fue un poco un trabajo a pedido. En su momento, Carlos Frank y Carlos Matrangolo, que son dos profesionales que trabajan en el CCT Bahía Blanca. El CONICET está organizado en CCT, que son Centros Científicos Tecnológicos. Sí. El de Bahía Blanca lo conoce todo el mundo como CRIBAB, que es el complejo que está en la Carindanga, digamos. Creo que todo vecina local sabe de qué estoy hablando. Desde ahí se interesaron por generar una publicación que retomara el rol que había tenido el CCT Bahía Blanca, que no era CCT, era el CRIBAB en ese momento, el CCCOM, Centro de Comunicaciones que tenía el CONICET Bahía Blanca, en el desarrollo de Internet a nivel académico, fundamentalmente. Y el título un poco juega con responde a eso, de la periferia al centro. Es un desarrollo que se realiza desde ámbitos que no eran Buenos Aires, que habitualmente es donde todo ocurre es en Buenos Aires, y de ahí como que se traslada al resto del país. En este caso hubo algunos no, fundamentalmente en el Nuevo Bahía Blanca, en el Nuevo Cribá, que tuvo un rol importante en ese desarrollo que le impactó luego en el conjunto del sistema académico. Y bueno, estas personas estaban interesadas, gente que han terminado su trayectoria laboral ahí en que queda registrado este fenómeno que se había dado localmente. Y nosotros lo que hicimos fue, en buena medida, historiar un poco la historia el desarrollo de la computación en Bahía Blanca, que arranca con otro de los temas que estuvo presente en el Congreso, que es el desarrollo de esa computadora que inicialmente se empezó a construir a fines de la década del 50 en Bahía Blanca a partir del trabajo del ingeniero Jorge Santos. Ajá. Que es un proyecto después por una cuestión política, se cortó el presupuesto a partir del golpe del 62, pero hubo un desarrollo importante que después impactó en el desarrollo que posteriormente iba a tener la informática y la computación en el conjunto en la universidad a lo largo de los años que seguirían. Y en ese punto se articula ese desarrollo inicial con esta historia, que es la historia de esos grandes equipos que se compran en la década del 80. Me refiero a grandes equipos porque no eran las computadoras que hoy conocemos, como la que las vemos habitualmente, sino que eran las computadoras VAX o PDP-11 y PDP-8, eran grandes equipos, parecían como, para una persona que no los conoce, parecen heladeras con racks de memoria y son varios muebles que tenían terminales, y la gente, los profesionales y los investigadores y las docentes, los alumnos incluso, trabajaban con terminales que dependían de un solo equipo. El desarrollo era muy primitivo si lo comparamos con una computadora actual, lo que era la memoria, el desarrollo gráfico, eran equipos muy, muy iniciales. Y en ese momento, fines de la década del 80, comienzo de la década del 90, se empieza a desarrollar a nivel mundial, ya venía desde comienzo de los 80 o incluso un poco antes, el desarrollo de las redes, lo que sería el proto-internet. Claro. Obviamente es eso, en el medio académico en Estados Unidos. Y en los años 90 empiezan a viajar o por estadías docentes o por posgrados, investigadores locales a diferentes centros internacionales, y empiezan a tomar contacto con lo que era el mail y lo que era trabajar con computadoras y lo que era enviar información a través de las redes, de una primitiva red.
y que empieza a ser algo cada vez más habitual en el mundo académico, mandar, no sé, yo recuerdo cuando empecé a estudiar, pedir un artículo en la revista había que pedirlo por correo, Claro. correo postal, y te llegaba en un sobre con parece, y no tengo 100 años, tengo 50, o sea, estoy hablando de cosas que pasaron hace 25 o 30 años. Claro. El mail era algo desconocido cuando yo estudiaba, principios de los de 92, 93. Bueno, en ese marco empiezan a ver la posibilidad de hacer desarrollos que generaran una suerte, se forma una red que se llama Retina entre las universidades argentinas y centros científicos del CONICET, que empezara a haber una interconexión, un poco replicando lo que ocurría en los grandes centros académicos de Estados Unidos o de Europa. Y en ese marco se da, es donde el CRIOA tiene una trascendencia importante, que es la de desarrollar acá primero algunas conexiones a través de Chile y después trabajar con otros centros del país en lograr la primera conexión vía satélite, que es uno de los grandes logros de este grupo Retina, donde Bahía Blanca, el CRIOA tiene un rol importante. Ahí ya una primera red, entonces a nivel nacional, que empieza a conectar estos centros de investigación. Claro, pero el problema ahí era conectarse afuera, era conectarte básicamente con Estados Unidos. ¿Y qué pasa? Se da el proceso, en paralelo se da el proceso de privatización de las empresas telefónicas. Ajá. Entonces, el negocio de las telefónicas en ese momento, recordemos, principios de los 90, menemismo, Entel que se vende y se desarma en dos grandes empresas, que era Telefónica al sur, Telecom al norte, y algunas otras empresas satélites de estas dos grandes empresas internacionales que se encargaban de las conexiones internacionales. Sí. Que era donde realmente las empresas ganaban dinero. Ese era el negocio de las telefónicas. Vos recordarás, tenemos más o menos la edad, que llamar afuera en los años 80 era algo muy caro. Había que pensarlo dos veces, había que hablar rápido porque los minutos caían. ¿No? Cortar rápido porque era muy caro llamar afuera. Incluso yo recuerdo de más chico llamar y había una telefonista o algún telefonista. Había una persona que hacía como la conexión hacia afuera. Imagínate lo que sería por ahí transmitir datos de un trabajo, información llevaba minutos. Por ahí la máquina estaba enviando información porque el ancho de banda era muy limitado. Entonces para las universidades era carísimo, para este sistema era carísimo estar conectado. De manera que logran, a través de fuertes tensiones con estas empresas, que tenían un monopolio del servicio, estas empresas no responden específicamente con la rapidez que deberían, entonces lo que logran, por una cuestión, diría, burocrática, es lograr sortear ese control, ese monopolio de las empresas y conectarse a través de un centro que están en Constituyente, en el Centro Científico de Constituyentes en el Gran Buenos Aires, hacer la primera conexión vía satélite. Entonces ahí ya pasa por arriba, pasa por el costado de las telefónicas y ahí realmente hay un desarrollo importante que es la primera, creo que es el año 94. Entonces ahí es donde realmente empieza a haber un desarrollo importante de Internet y en el mundo académico, porque el costo de la comunicación baja sustancialmente. O sea, es el costo del minuto telefónico, que era lapidario para cualquier universidad. Los números que se hablan, algunos números ponemos en el trabajo, los valores eran decenas de miles de dólares, que lo que estas empresas te daban como abono mensual. Obviamente era un negocio fabuloso para estas empresas. Y hasta ahí, digamos, todo el trabajo previo de desarrollo había sido netamente público. Esencialmente sí, no conozco el ámbito privado, pero fuertemente era público. En este caso, digamos, eran centros científicos del CONICET, que en ese momento tenían otros nombres, el de acá era el CRIBAB, Centro Regional de Investigaciones Básicas, no me acuerdo la sigla, y otras universidades y otros centros del CONICET. Esa era un poco la primitiva, la prehistoria de Internet acá tiene que ver mucho con ese ámbito académico. Porque tampoco había demasiadas empresas privadas que brindaran el servicio, porque no había tampoco una demanda, digamos. Imagínate, a principios de los 90 no había mail, las computadoras todavía eran un objeto bastante extraño en una casa, no todo el mundo tenía computadoras. Pero ya en la segunda mitad de los 90 ya las computadoras o Internet se instala plenamente. Claro. De manera que, y en el mundo académico esto se había dado antes, porque recordemos lo que comentaba hoy, muchos de los investigadoras locales iban afuera, hacían estadías afuera, en universidades fundamentales de Europa o de Estados Unidos, y conocían que esto era algo habitual, ya algo que estaba muy instalado, y acá todavía era algo que algunas personas lo comentaban, pero se estaban dando cuenta que era lo que venía, que no podían quedar por fuera de la conexión, de la interconexión a lo que sería ese primitivo Internet o al correo electrónico. ¿Y por qué se da que, a diferencia de muchas otras cosas, se da de la periferia al centro, como ustedes ponen el foco ahí? ¿Qué características particulares tenía el nodo local? La iniciativa de algunas personas, siempre hay personas en esto, estas dos personas que impulsaron el trabajo, que es Carlos Frank y Carlos Matrangolo, fueron claves.
en eso, iniciativa personal, visión de lo que se venía, un fuerte trabajo profesional que siempre fue lo que caracterizó quizás al CONICET local, digamos, y voluntad de, digamos, de ver que esto era algo que había que digamos, un problema que había que resolver, que era la conexión. Y aparte el CCT local, o el cribado local, tiene siempre un sentido bastante democrático. Las cuentas de cribab, que eran las viejas cuentas de mail, fulanito ya, @cribab.edu.ar o criba.edu.ar, eran las viejas direcciones, se lo otorgaban no solamente a miembros de la comunidad académica, sino también a instituciones locales. O sea, como un trabajo de democratizar el acceso al correo electrónico y también a lo que fue el primitivo servicio de Internet. Yo recuerdo que empecé a estudiar en el año 93, en el año 94, 95, 96. Mi conexión a Internet personal era conectarme vía telefónica al cribab. Con el ruidito. Con ruidito, ese ting, 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 ting que te conectaba. Sí. Que había que conectarse de noche, que era donde estaba el servicio estaba menos saturado, te conectabas a un teléfono y de ahí accedías a un ancho de banda que era limitado. Claro. Yo no recuerdo, uno está acostumbrado a que si la página no abre rápido ya te ponías como impaciente. Era otros niveles de ansiedad, sí, ¿no? Y claro, obviamente que nadie quiera hablar por teléfono en el momento que vos estabas conectado, tal porque cual, eran disputas familiares varias, ¿no? Tal cual, por eso había que hacerlo de noche, tarde, y de ahí tenías como más velocidad, mandar un mail, ver alguna página. Había pocas páginas también. Pero eso vos lo decís, ¿tenía que ver con un servicio local previo al que se brindaba comercialmente o el que se brindaba comercialmente se basaba sobre esta estructura? No, me refiero a las empresas, las instituciones que se le daba acceso a esto eran instituciones de bien público, no sé. Ibas a la biblioteca, no sé, o a estudiar. Claro, o por ahí, instituciones, entidades de la sociedad civil, no empresas. No sé si después por ahí hicieron algún negocio, alguna empresa, por ahí lo hubo, no recuerdo tanto. Sí, pero el residencial, digamos, que teníamos, eso es otra historia, digamos. Claro, eso es posterior, no había mucho servicio no sé cuándo empiezan las empresas comerciales, claro. Pero el cribab ya en el 94, ya por lo menos para estudiantes, brindaba la posibilidad de tener tu dirección de correo electrónico. O un poco después quizás, pero estamos hablando mediados de los 90. Cuando el desarrollo en empresas privadas de este rubro era bastante primitivo también. Pero bueno, volvamos a ver, para que los oyentes y las oyentes se ubiquen un poco, las computadoras eran un elemento muy extraño en una casa. ¿No? Nadie tenía computadora en su casa. Habitualmente, tanto en el CONICET como en la universidad, todavía en ese momento existían los centros de cómputo, la gente iba a ver a computadoras que eran públicas. En el caso de la universidad estaba en el segundo piso, cerca del área del departamento de matemáticas, en el bloque central. Entonces la gente iba y se conectaba, los estudiantes iban a conectarse ahí, pues nadie tenía computadora. De manera que esto es quizás un poco anterior al desarrollo ese más comercial, que viene con una presencia más extendida de equipos en casas, ¿no? Equipos hogareños. Claro. Y en el ámbito académico, ¿cómo impacta específicamente en ese sector? Imagino también el resto de los departamentos, ¿no? Que van sumando esta herramienta de acceso a información, como decías, bueno, de una manera, aún con todas esas dificultades y limitaciones de la época, uno empieza, todo un mundo, ¿no? Que se abre ahí para el intercambio. Claro, bueno, un poco eso. Nosotros trabajamos mucho en este libro con Marcelo con relatos, con testimonios. Nos parecían bien gráficos y muchos de esos relatos muestran esto, el impacto, la posibilidad de poder conectarse, la posibilidad de mantener proyectos comunes, de vías de trabajo, líneas de trabajo con otras universidades. Era algo que tenía que estar, era imposible que la universidad no estuviera conectado, el sistema universitario no estuviera conectado con el mundo universitario. Donde este tipo de fenómenos de desarrollo de Internet, o de un primitivo Internet, nada que ver lo que es ahora, o de correo electrónico, estaba ya avanzando rápidamente. Entonces, este proceso que se desarrolla o que tiene un fuerte impulso desde el CONICET Bahía Blanca, es un fenómeno que impacta, sin dudas, con mucha fuerza en el desarrollo en la actividad académica, porque permite tener otra conectividad. Permite acceder a revistas, por ejemplo, publicaciones, con otra velocidad. Lo que te he comentado hoy, en un momento, recuerdo cuando era estudiante, en 94, 95, pedir un artículo, un poquito después, 96, un artículo en una revista, te llevaba por correo, correo impreso, un artículo impreso, ¿no? Era otro mundo totalmente diferente, pero bueno, este desarrollo local fue fundamental para acelerar, dejar ese mundo más de papel impreso, de conexiones más telefónicas, a un mundo donde la conectividad va a ser mucho más fluida, más barata, más rápida. Porque ocurría también que había estos centros de cómputos que funcionaba uno en Alem y el de CONICET funcionaba en la calle 2 de Octubre, todavía hay instalaciones del CONICET en la calle 2 de Octubre, cerca de Florida. Ahí cerquita donde está el centro de la cooperativa, bueno, al lado y enfrente hay instalaciones de CONICET.
Ahí había un centro de cómputo donde los iban los estudiantes y por ahí se conectaban, estaba permanentemente prendida esa computadora, nunca se apagaba. Y para ahí, trabajar en una computadora por ahí implicaba dejar girando el programa para que tardaba una hora en desarrollar un gráfico que hoy lo haríamos con un teléfono viejo en 2 minutos. Sí, sí. Y después enviar eso afuera era un problema. Entonces, digamos, es todo un desarrollo que va en paralelo. Se desarrolla la informática, los equipos, y se empieza a desarrollar la conectividad, que es lo que en donde fue central el rol el rol local, el rol del CRIBAC, en el actual CCT Bahía Blanca. Y no sé si hacen alguna consideración en ese sentido respecto de ese primer espíritu colaborativo, democratizador que tenía la Internet, que de alguna manera lo sigue teniendo, pero a su vez montado sobre hoy estructuras de grandes plataformas que limitan mucho de eso. Entra ese debate, no sé, de las expectativas que había, o cómo era ese acceso también a, vos decís, mando una revista para pedir un artículo, se accedía fácilmente, empieza a permear en algún momento alguna cuestión más restrictiva de eso. Mira, no sabría decirte, sé que por lo menos lo que pude ver de los testimonios, que el espíritu local fue, cuando logran establecer esas primeras direcciones de correos, de hacerlo lo más democrático posible. Cualquier entidad que tuviera un fin, digamos, público, digamos, un interés social o interés comunitario, se le brindaba la posibilidad de tener su cuenta de correo. También se abre mucho a que lo puedan tener estudiantes, no docentes. No es muy abierto en ese primer momento, es una marca de la impronta que tuvo en Bahía Blanca. No sé cómo sería en el resto del país, claro. Quizás serían otras las características. En Bahía Blanca tuvieron un poco esa fue el espíritu inicial de este grupo, fue tratar de que la mayor cantidad de gente pudiera acceder a Internet y pudiera acceder a correo electrónico, que era toda una revolución, claro, el correo electrónico. En un mundo donde te decía, las conexiones eran telefónicas, con lo que eso implicaba en costos, en no poder enviar ningún adjunto, por ejemplo. Lo que hoy parece muy habitual en los principios, en la mitad de la década del 90, era hasta hablar de naves espaciales, ¿no? Para lo que era el mundo académico local. No sé, yo me acuerdo un poco, me retrotraigo en mi paso como estudiante, cuando yo empecé a estudiar en el 93, algunos trabajos míos los tengo que hacer en máquina de escribir. Claro. No había computadora, no tenía computadora, y mis compañeros no tenían computadora. O sea, a finales de los 90 ya ese escenario ha cambiado. Ya los equipos están, ya Internet está, incluso yo recuerdo haber un momento haber podido viajar a un encuentro de estudiantes fines de los 90 y ver que había computadoras en los pasillos, donde la gente mandaba mails. Y yo tenía, creo, no sé si no tenía mail o lo tenía muy recientemente. De manera que todos estos aportes que se realizaron desde Bahía Blanca fueron claves para un proceso que estaba ya plenamente desarrollado en el resto del mundo académico. Claro. Acceso a comunicaciones, acceso a computadoras, acceso a esa primitiva red de Internet y acceso al correo electrónico. ¿Y cómo evolucionan estos grupos de trabajo a partir de estas innovaciones, digamos, que hacen hoy, qué reflejan en ese sentido? Bueno, hoy creo que, no soy un especialista en el tema de conexión. Yo creo que este grupo siguió trabajando, el centro de cómputo se metió en el centro, digamos, siguió teniendo un rol importante en lo sucesivo, porque también empezó a tener un rol en lo que eran las comunicaciones, en todo el trazado de línea, de línea óptica que tiene la universidad desde sus diferentes sedes locales, al igual que con CONICET, digamos, conectividad por cable, que eso sea más rápido. Es decir, siempre ha habido como la universidad siempre ha estado como interesada en que eso se desarrolle con mucha fuerza, siempre articulando universidad con CONICET, porque no son dos organismos que en buena medida generan alguna suerte de sinergia. Y aparte porque las personas que participan en unos son en muchos aspectos los mismos que están en la universidad también. Los investigadores son docentes al mismo tiempo y viceversa. Entonces, creo que la UNS CONICET Bahía Blanca ha mantenido un poco este espíritu innovador, de desarrollo, de generar accesibilidad, que es un poco el espíritu que tuvo a principios de los años 90. Eso creo que se ha mantenido. José, quien quiera encontrarse con el libro, y entonces a partir de las 13:30, además en un escenario donde van a ver, ¿no? En el espacio TEC. Hablamos de unas computadoras, claro, que algunas de esas computadoras, la VAX, que era la llevaron, CONICET la donó al museo, así que por suerte está ahí. Porque también ocurre que hay muy pocos equipos informáticos dentro de la universidad de esta época, porque la precariedad era tal que cada vez que se baja un equipo en estos años se utilizaba para otra cosa, se lo desarmaba y se usaban piezas, o sea
es un poco lo que ocurre, es un poco la historia de los años 80 y 90, que es una historia donde la computadora todavía era algo raro, algo extraño. Segunda mitad de los 90 ya no tanto, pero previamente estos grandes equipos eran los que se utilizaban antes de la llegada de la PC de escritorio. Seguro. Bueno, y ni que hablar de los telefonitos que ya Sí. hoy no nos ofrecen todo No, si uno- décadas y décadas de... Si uno ve la memoria que tienen estos equipos, algunos teléfonos celulares andan ahí. Seguro. Y eran equipos que valían un montón de dinero. Ujú. Pero bueno, eso es todo un desarrollo que tratamos de mostrar en el libro. El desarrollo de las redes, el desarrollo de los equipos y el desarrollo de lo que después va a ser también el área de computación dentro de la universidad, que porque el departamento se crea en el año 94. Lo que marca también una época, digamos. Partiendo que es muy potente hoy dentro de la universidad, se crea en ese momento, en este contexto del que estábamos hablando recién. Seguro. De la periferia al centro, el CONICET Bahía Blanca y su aporte al desarrollo de Internet en Argentina es el libro de José Marcilese y Marcelo Tedesco, 1330, ahí en Thompson, en el espacio Tech Thompson, al 500, 600. Tenés, 600. Al 600, ahí en mitad de cuadra, Sí. donde está el Club Barraca. Al lado del Club Barraca. Sí. José, muchísimas gracias por acercarte. A ustedes.